Bueno, buenas tardes. Antes de empezar esta tarde, quiero hacer dos correcciones. ¿Sí? Equivocación mía. Primero, en el ejercicio, voy a ir con el ejercicio último que hicimos, que fue el día jueves. ¿Sí? Carla, una compañera de ustedes, me llamó por privado y me dijo algo que habían visto en las clases del cursillo y realmente revisé y estuvo en mi error de interpretación. Vamos a ver por qué. Yo el jueves les había dado, ¿sí?, unas dos soluciones o una solución que estaba formada por una sal, el fluoruro de sodio, ¿sí? Y por otro lado teníamos ácido fluorhídrico, ¿sí? Después le ponemos las cantidades donde decíamos que en el problema que el volumen, ¿sí?, era aditivo. Bueno, yo lo solucioné y nos daba una constante de disociación. Yo no me acuerdo si era 7,2 por 10 a la menos 4 o 7,6 por 10 a la menos 4. Sí, ya después ponemos las cantidades. Mi error estuvo en asumir esa sal no como una sal metálica, ¿sí?, sino partiendo de un hidróxido de sodio y no del sodio que se agrega en una sal metálica. Una sal metálica, a nivel de formuleo, se arma, supongamos que tenemos el sodio más el ácido fluorhídrico, la sal que queda armada es fluoruro de sodio, y nos queda libre, ¿sí?, un hidrógeno. ¿Sí? Esto sería lo que nosotros consideramos una sal metálica, lo que los químicos consideran una sal metálica. Entonces, cuando Carla me llamó y me dijo, profe, no va por ahí, porque nosotros lo vimos en ahí nomás recurrí a esto, ¿sí?, y leí la definición de las amortiguadoras y los buffers, porque la onda de poder entender, ¿sí?, que es un amortiguador y que es un buffer, para que no cometan el mismo error que cometí yo, ¿sí?, es básicamente leer la definición. Y como a esta clase ya la tuvieron, pero de todas maneras le vamos a pulir un poquito, vamos a leer la definición. La definición dice que una solución amortiguadora o buffer está constituida por una mezcla de un electrolito débil, ácido o básico, y una sal del mismo que actúa como electrolito relativamente fuerte, más fuerte que el agua. Entonces, un buffer puede tener un pH menor que 7 y se prepara mediante la mezcla de un ácido débil con la sal del ácido débil, y si tiene un pH mayor que 7 se puede preparar con la mezcla de una base débil con la sal de la base débil. ¿Sí? Tomando en cuenta esta definición de que la mezcla, ¿sí?, de que esta mezcla o de que esta solución, ¿sí?, es una mezcla de una sal formada, ¿sí?, en principio a partir de un ácido, en este caso vamos a decir un ácido fuerte, pero vamos a decir que una sal formada por el ácido, estamos en presencia de un amortiguador. Entonces siempre, como criterio para diferenciar y para no meter la pata como le metió el profe, o sea, yo, ¿sí?, siempre lo que vamos a identificar es que la sal, ¿sí?,
esté formada o surja de un ácido o de una base respectiva. Entonces, en este criterio es como se los explicaron en la facultad, con mucho más tino. ¿Sí? Vamos a ver las cantidades ahora, así ya lo hacemos bien y lo hacemos rápido y de una sola vez. Esto tenía 250 mililitros a 0,1 molar. Y esto eran 125 mililitros a 0,05 molar. ¿Sí? Ahora bien, haciéndolo correctamente a este ejercicio, a ver, ahora corrijo la cantidad de la constante de disociación que nos daban. 7,2 por 10 a la menos 4, eso estaba bien. Entonces, en este criterio, si a mí me dice que el volumen de la solución es aditivo, yo tengo que calcular las molaridades a partir de 375 mililitros. Las nuevas molaridades a partir de esa cantidad. ¿Sí? ¿Cómo se calculan? Y básicamente por regla de 3. O sea, a ver, yo podría sacar los moles que hay acá, los moles que hay acá, pero para hacerlo más rápido uso la molaridad. ¿Sí? A ver. Si en 250 mililitros hay 0,1 molar, en 375 mililitros va a haber, de todas maneras, si en 125 mililitros hay 0,05 molar de sal, de ácido, en 375 mililitros hay, ¿sí? Entonces, 0,1 por 375 dividido 50. 0,15. 0,15 molar. Listo. Cero quince molar. ¿Sí? Por otro lado, esta es una de las formas de sacarlo. ¿Sí? La otra sería dando los moles que acá, es decir, para que vean cómo sería más ordenado. Esto sería una de las maneras. La otra manera básica es, si la molaridad es moles sobre mililitros, la concentración molar, o los moles, no, perdón, la concentración molar no, los moles son iguales a la molaridad por los mililitros. ¿Sí? En este caso nosotros haríamos 0,1 por 0,25 para el caso de la sal y 0,05 por 0,125 para el caso del ácido. Y ahí tendríamos nuestros moles.
Esto nos da 0,025. La correcta (625 por 10 a la menos 3). ¿Sí? Entonces yo lo que hago después es pH de pK más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. ¿Por qué esto? ¿Sí? Un pasito más. ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo tengo que sacar con estos moles, ¿sí? Con cada uno de estos moles, ¿sí? La nueva molaridad. ¿Por qué la nueva molaridad? Porque en este punto la molaridad, como dijimos, tiene volúmenes aditivos. Entonces yo voy a tener la molaridad de la sal, que va a ser 0,025 sobre 0,375, y la molaridad del ácido, ¿sí? Que va a ser igual a 6,25 por 10 a la menos 3 sobre 0,375. Y ahí obtengo las nuevas molaridades que van a ir acá. ¿Sí? Entonces digo, pH es igual a menos el logaritmo de 7,2 por 10 a la menos 4 más el logaritmo de 0,06, 0,06, 6, 0,016 sobre 0,016. Entonces saco esto. Y me da 3,75. El pH de esto me da 3,75, en algunos casos un poco más, un poco menos acá en este decimal. ¿Sí? A nosotros nos había dado, mirándolo como ácido y base, como sal surgida de una base y como ácido surgido del ácido que forma junto con la base la sal, nos había dado 1,9. ¿Se entendió la corrección? Bien. Eso es lo que más me importaba, ¿sí? Ver esta corrección. ¿Sí? Espero. Sí, dígame, don Alex. No, eso se lo dio en la facultad, la clase pasada les nos dio 1,9. ¿Sí? El primer cálculo que les hice, que por ahí estamos tentados,
¿sí? El primer cálculo que les hice, sacarlo por la regla de 3, fíjense, ¿sí? Es un cálculo que siempre estamos tentados a hacer, que no va, que está finito. ¿Por qué? Que no funciona, digamos. ¿Por qué no funciona sacarlo por la regla de 3? ¿Sí? Porque cada uno de estos tiene concentraciones separadas y usted fíjese que en la regla de 3 nos dio puntualmente la misma concentración molar. O sea que acá nos daría el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0, lo cual nos quedaría con el menos logaritmo de 7,2 por 10 a la menos 4, que no es 3,75. ¿Sí? Nos da 3,14. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Las concentraciones molares, o sea, la molaridad, ¿sí? Que nosotros sacamos, ¿sí? Para cada uno son diferentes. No pueden ser iguales. ¿Sí? Entonces, por eso lo de la regla de 3 para mostrar que no funciona. O sea que tengo que hacer este pasito para poder encontrar las reglas, o sea, las nuevas concentraciones o las nuevas cantidades de moles, para después dividirlas, ¿sí? En los litros de solución, que son estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema decía que los volúmenes eran aditivos. Eso es puntualmente para poder entenderlo. ¿Sí? Para aquel que me preguntó cómo saco la nueva molaridad la saco desde esta fórmula. Yo tengo para cada una de las mezclas, ¿sí? Tengo la molaridad. Y yo sé que la molaridad es mol sobre mililitros o sobre litros de solución. ¿Sí? Mol de soluto sobre litro de solución. Entonces, si quiero saber cuántos moles de soluto hay acá, entonces, de ahí despejo esta fórmula. El mol o los moles de soluto son iguales a la concentración molar o a la molaridad por los mililitros o los litros de solución. Tengo la molaridad y los litros de solución. De esta manera me queda conformado que esta es la cantidad de moles que tiene, en este caso, la sal. Y de la misma forma, saco la cantidad de moles que tiene el ácido. Una vez conocido la cantidad de moles, ¿sí? Voy a tomar, ¿sí? El nuevo volumen de la solución. Para esta cantidad de moles, esta será la concentración molar, y para la cantidad de moles de soluto en el ácido que nos dio esto, nos va a dar esta, 0,016. Sí, 0,025, sí, lo milen. De nada. Para quien preguntó de cómo sacar, o me pidió cómo sacar de nuevo la molaridad, ¿le respondí la pregunta? A ver, ya le digo. Bien. A ver, espérese. A ver. Sí, Ludmila, eres vos.
Sí, el 374 nos dio en otro problema con otra cosa. ¿Sí? O mezcló la clase que le dieron en el... No, no me pregunten, las siglas no me salen. No, Comeum me sale, pero no sé si es Comeum o Coneum. Sí, listo. Coneum. Gracias, lo único. ¿Sí? Sí, Carla, gracias. Yo le agradezco a Carla que me hizo la corrección y me hizo la salvedad. ¿Sí? Bien. Entonces, para que nos quede claro de nuevo, un buffer o una amortiguadora lo identifico a partir de que la sal surge del ácido que tengo, ¿sí? Es decir, me van a dar una sal y un ácido. Y la sal surge del ácido que tengo. No creo, por ahí le dan esto, que es fácil, digo. En esto no vayan a confundir, como hizo el profe, vuelvo a insistir, como dice Do, de confundir que acá hay dos fuertes. No, acá hay un ácido y una sal, en este caso metálica. ¿Sí? El profe lo que hizo fue omitir u olvidarse, lo que hice fue omitir u olvidarme que existe un grupo que se llaman sales ácidas o sales metálicas, que se forman con una sal ácida y un metal solito. ¿Mm? Yo asumí en mi vorágine y no me detuve a pensar. ¿Sí? Aprendan a pensar. ¿Sí? No hagan como yo. ¿Vamos? Ese es el error que quedaría mostrarlo. ¿Sí? Bien. Acá 0,25, ¿por qué? Porque 250 mililitros son 0,25 litros, o 0,250 litros. Este 0 es distinto. Y esto es lo mismo que 0,125 litros. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí, dígame. ¿puede ser que haya una fórmula para poder sacar, por ejemplo, si el enunciado me dice que tengo que sacar el pH y me da Sí, como sí, dato la normalidad? sí, sí, ¿Sí? por supuesto. ¿Podrías hacer un Básicamente, ejercicio si no lo que te dije te... el otro día, ahora vamos a hacer uno con eso. Sí, básicamente lo que yo le dije el otro día es que la semana pasada, el miércoles y el jueves, que nosotros podamos sacar la concentración molar, que es lo que necesitamos para el pH, de cualquier forma, de cualquier manera, de cualquier dato. ¿Sí? Vamos a buscar uno que creo que vi uno. Estaba haciendo memoria. Vi uno de esos que me está diciendo Carlos. Ahí lo vemos. ¿Sí? Borro esto. Sí, empecé a borrar de acá. Bueno, a ver, para mi gusto. Acá estamos. Bueno, dice así el problema.
se mezcla una solución de hidróxido de sodio, se mezcla una solución de hidróxido de sodio que tiene 0,102 gramos, 0,102 gramos en 150 mililitros con 500 mililitros de una solución, ¿sí?, del mismo hidróxido cuya concentración normal es de 0,02. La pregunta es, ¿cuál es el pH de la solución preparada? Bueno, esto es fácil porque en realidad ya identifico, es una base fuerte, así que en realidad yo voy a hacer todo esto para primero encontrar el pOH para después poder sacar el pH. Entonces, los datos que me da el problema son que yo tengo, por un lado, hidróxido de sodio, NaOH, que lo que tengo es 0,102 gramos, que tengo 0,102 gramos en 150 mililitros. Y después le agrego, ¿sí?, y después le agrego 500 mililitros, ¿sí?, del mismo hidróxido de sodio, pero que tiene una concentración de 0,2 normal. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, yo tendría, el primer punto, es poder sacar primero la normalidad, primero sacar la concentración molar para poder sacar la concentración de hidróxidos, ¿sí?, la concentración de hidroxilo de las dos partes de la misma mezcla, porque son dos partes del mismo componente, pero que forman una mezcla. Entonces, en la primera, digamos, a ver, ¿cómo voy a sacar los moles de... ¿Cómo voy a sacar los moles de esto? Le vamos a poner a esto le vamos a poner A, y a esto le vamos a poner B. ¿Cómo vamos a solucionar A? Vamos a solucionar A primero. ¿Sí? Si nosotros usamos para A el peso molecular, ¿sí?, pues sería lo más fácil usar, ¿sí?, porque tengo los gramos, tengo toda esa historia. Yo digo que un mol de hidróxido de sodio es igual
23, 24 y 16, 40. Es igual a 40 gramos. Entonces, en un mol, a ver, en 40 gramos hay un mol. En 0,102 gramos hay 0,102 dividido 40 me da un igual de 2,55 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora vamos a solucionar B. Con B es más fácil. Porque nosotros decíamos que la normalidad, una de las fórmulas de la normalidad, era la molaridad por los equivalentes. ¿Sí? Y nosotros para el hidróxido de sodio, sea la concentración que sea, nosotros tenemos un equivalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para las bases, nosotros decíamos que los equivalentes eran la cantidad de hidroxilos que existen en el hidróxido. Entonces, nosotros acá tenemos un solo equivalente. Entonces, nuestro equivalente, si nosotros decimos que la normalidad es la molaridad por los equivalentes, lo que nosotros estamos diciendo de la misma forma, ¿sí?, es que la molaridad, ¿sí?, es igual a los equivalentes, a la normalidad dividida los equivalentes. Entonces, nuestra molaridad en este punto es igual 0,02, porque si nuestro equivalente es 1, ¿sí?, nuestra molaridad es igual a la normalidad. ¿Se entiende hasta ahí? Así puedo avanzar. Perfecto, buenísimo. Ahora, ya contento, ya tengo la molaridad, voy a buscar, y usted me va a decir, ¿por qué busca siempre lo mismo y complicado? No, voy a buscar ahora con esta molaridad encontrar la cantidad de moles, ¿sí? Entonces, voy a decir, fíjense acá, yo ya tengo esto. Entonces, ¿cómo encontraba la cantidad de moles teniendo la molaridad? La cantidad de moles la sacaba por lo que les decía anteriormente. La molaridad por los litros de solución o los mililitros. Entonces digo, la molaridad es igual a 0,02 por 0,5. ¿Sí? Estoy trabajando acá. ¿Sí? Entonces, la cantidad de moles, 0,02 por 0,5, me va a dar 0,01. Entonces, la cantidad de moles es 1 por 10 a la menos 2. Uno por 10 a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, de A tengo 2,55 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? En B tengo 1 por 10 a la menos 2 moles. Por tanto, voy a tener
y ahí hago la suma total. Y digo, $0,01255 moles. ¿Sí? Esto sería la cantidad de moles. ¿Sí? Ya estamos más cerca. Vamos hasta ahí entonces. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Vamos a borrar acá. Una vez que tenemos esto, nosotros decíamos que nuestra solución primero tenía 150 mililitros, ¿sí? Nuestra solución en A tenía 150 mililitros y en B se le agregaban 500 mililitros. Entonces nosotros tenemos nuestra solución con 650 mililitros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entonces, nosotros sabemos que como nosotros partimos de una base fuerte, ¿sí? La relación de disociación es completa, es total. ¿Sí? Entonces, estos moles de hidróxido también es la misma cantidad de moles de hidroxilo. Entonces, nosotros vamos a sacar con el nuevo volumen y con los moles, vamos a sacar la nueva concentración molar o la nueva molaridad. Entonces diremos que 0,01255 moles de soluto sobre 0,65 litros de solución. Esto me da 0,02 molar. Y ahora estoy en condiciones de calcular que el pOH. Entonces digo que el pOH es igual, o lo vamos a poner como lo ponen siempre, pOH es igual al menos el logaritmo de la concentración de hidroxilo. Entonces, el pOH es igual al menos el logaritmo de 0,02, que es 1,6. 1,6. Pero este es el pOH. A mí me piden que calcule el pH. Entonces nosotros decíamos, y volviéndonos en el tiempo, que pH es lo mismo que 14 menos pOH. Entonces pH es igual a 14 menos 1,6. Por tanto, el pH es igual a 12,4. Este es el pH de la solución de hidróxido de sodio, donde se mezcló 0,102 gramos en 150 mililitros y 500 mililitros con una concentración de 0,02 normal. Es la suma de los moles acá. Con la suma de los moles y el volumen de la nueva solución, siempre imagínense
siempre imagínense que si yo agrego una cosa a otra, aumenta el volumen. Entonces, sumo los volúmenes, sumo esto, con eso saco la nueva molaridad, ¿sí? Y teniendo la nueva molaridad, voy a la fórmula de pOH. ¿Pero por qué voy a sacar el pOH? Y porque tengo una base. El 1,6 es el pOH que tiene el hidróxido. ¿Por qué saco el pOH? Vuelvo a repetir, porque lo que tengo es una base. Y las bases, primero se saca el pOH y luego, a partir de esta relación, se saca el pH. A mí me habían pasado una fórmula, pero era re difícil, o sea, no la entiendo, porque me dice volumen 1 por normalidad 1 menos el volumen 2 por la normalidad 2 igual a volumen final por normalidad final. Y todo eso después sacaba el pOH, hacía el logaritmo y le salía el pH. O sea, pOH y después el pH. Y no sé. Sí. Por acá, por este lado, le va a entrar más fácil. Acuérdese siempre usted que la normalidad, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá, que la normalidad es igual a moles por equivalentes. ¿Sí? También es una fórmula, una forma de sacar. Entonces, si yo tengo esta reducción de que la normalidad es igual a la molaridad por los equivalentes, y yo sé que acá tengo equivalente, voy a tener la molaridad, ¿sí? Porque me dan la normalidad, entonces no le doy tanta vuelta al caso. Entonces, teniendo la molaridad, yo busco los moles, ¿sí? En la solución de 500 mililitros, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, teniendo los moles de los 500 mililitros, que me da 0,01, ¿sí? O 1 por 10 a la menos 2, sumo los moles, ¿sí? Y ya lo tengo. ¿Mm? Ahora sí. Creo que se llamaba ecuación terminal o algo así, no estoy muy segura. Ah, la ecuación terminal, sí. Sí, yo yo le he visto, alguna vez la trabajé, pero no le... porque es muy enroscada. Sí, Saía, dígame. Y porque menos el logaritmo de 0,02 es 1,6 positivo, por eso es menos logaritmo. Acuérdese de que esto es menos. Si usted saca el logaritmo de 0,02, a ver Martínez, que le hay un pedazo. Ya sigo con vos, Isaías. Sí, es lo que decía Carla, Martina, ¿sí? Yo a esa, yo a esa no la uso porque es muy vueltera, digamos, porque ustedes necesitarían. Nosotros en la primera no teníamos una concentración, fíjense que nosotros no teníamos en la primera una concentración, sino teníamos gramos y teníamos volumen. Entonces, para sacar la concentración de 1 o de A, nosotros teníamos que dar una vuelta más grande, ¿sí? Concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2, ¿sí? Por ahí, depende de los datos que le den, sí, hay una, a ver, es fácil cuando nos dan todos los datos en una sola unidad, por ejemplo, en la normalidad. Entonces sí, podemos sacar la molaridad, concentración, volumen, ¿sí? La concentración normal con la concentración normal de las dos, si nos dieran las dos con normalidad. Pero ¿qué pasa cuando nos dan una solución con gramo, mililitro normal y litro? ¿Sí? La fórmula esa aplica solamente para el caso donde nos den
la normalidad y el volumen de dos soluciones. ¿Sí? O la molaridad y el volumen. ¿Sí? Pero cuando se nos mezcla, ¿sí? Por ahí, en algunos puntos, es recomendable trabajar con las cuestiones un poco más simples, digamos, ¿sí? Si le dieran una, por ejemplo, está bien, a ver, veamos. Bueno, Isaías, con respecto a esto, lo que yo te decía es que por eso, o sea, el logaritmo de 0,02, ¿sí? Que es la molaridad, la nueva molaridad de la solución, ¿sí? Si nosotros lo sacamos nos va a dar en negativo. Por eso usamos el menos logaritmo para que nos dé 1,6 en positivo. ¿Respondido, Isaías? Perfecto. Supongamos, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora esa fórmula que les dieron ahí, ¿sí? ¿En qué casos podemos usarlo para qué? ¿Sí? A ver. Supongamos que nos dan una solución amortiguadora, ¿sí? Porque por ahí viene la modelo. Nos dan una solución amortiguadora de... bueno, recurramos a nuestro querido bicarbonato de sodio, ¿sí? Recurramos a nuestro bicarbonato de sodio y nos dan el ácido carbónico, ¿sí? Supongamos que entonces nosotros decimos que la fórmula para aplicar, para sacar el pH es el pK más el logaritmo de sal sobre ácido, ¿sí? Y a nosotros nos dan, por ejemplo, acá, qué sé yo, 120 gramos en 380 mililitros, y acá nos dan 0,3 molar, no, che, es mucho, 0,1 molar en 200 mililitros. ¿Sí? Ahora de paso les explico cómo trabajar con esa fórmula acá. Supongamos que le dicen, bueno, entonces, como yo acá uso las concentraciones, ¿sí? Como yo ahí uso las concentraciones, ¿sí? Yo acá sí está todo bien, tengo la concentración, pero acá no la tengo. Entonces, para no hacer todo un trabajito de esto, de aquello, yo directamente hago así, la concentración de la sal, lo voy a poner así, por el volumen, ¿sí? De la sal, es igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido. Lo que yo te voy a buscar es la concentración de la sal. Entonces, la concentración de la sal, supongamos que no me dieran esto. Supongamos la concentración de la sal va a ser igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido sobre el volumen de la sal. ¿Sí? Entonces, reemplazando, yo voy a tener la concentración del ácido, 0,1 molar, por 200 mililitros, dividido 380 mililitros, y voy a obtener la concentración de la sal, que esa concentración de la sal la voy a llevar acá para el momento de calcular el pH de la sal, de la solución. ¿Entendieron qué es lo que hice? Si no lo hago con números, no tengo mayor drama.
Bien, Carla, sí, a eso voy. Digo, en estos casos, supongamos que no me dieran ese dato, me dan este y este, ¿sí? Pero fíjense siempre que las fórmulas tienen que ver, ahora en química como en física, las fórmulas tienen que ver con los datos que nos dan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos dan más datos, si a mí me dieran los 120 gramos acá, ¿sí? Y yo saco la molaridad del toque, ¿sí? ¿Por qué? Porque saco los moles, saco el peso molecular, los gramos, tengo para un mol, 120 son tantos moles sobre 0,38, me va a dar la molaridad, es más rápido. Ahora, si no me dan los gramos, ya ahí estoy jodido, ¿sí? Ya estoy jodido porque no puedo sacar los moles. Y yo sé que no es un mol. ¿Por qué? Porque el problema no me dice un mol. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Bien. A veces se lo van a dar y a veces no. En el caso de que no se lo den, ya saben la fórmula cómo usarla. Sí, o en su defecto, los gramos se los van a dar en la medida en que tengan ganas. O en su defecto los moles, exactamente. O en su defecto les van a dar el volumen. Entonces ustedes tienen que saber cómo manejarse cuando les den volumen, cuando les den los moles, qué usar cuando les den la normalidad y no les den otra cosa. Digamos, qué usar, cómo resolver a partir del manejo que ustedes tengan. Es lo que siempre les digo, es ir desconstruyendo las cosas para poder armar y reaccionar rápido frente a los datos que tengo del problema. Siempre es preferible leer el problema y ver los datos que tengo. No sé, o sea, esto es una pregunta que les hago porque la verdad no sé, porque no se lo pregunté nunca a nadie. A ustedes cuando rinden, y esto por ahí Micaela me puede corregir, Mica, cuando rinden los chicos, ¿pueden tener el lápiz, un papel y un lápiz a mano? Supongo que sí. No sé si alguno de los que está acá ha rendido otra vez. Si tienen un papel, no. Pues lo pueden tener un papel, algo, o sea, porque si no se complica. Una lapicera, algo. Bueno, si pueden tener, fíjense de ir anotando los datos. Bien, bien. Entonces, fíjense de anotar los datos para cada problema. Entonces, con los datos ustedes van a empezar a identificar la relación fórmula, qué es lo que tienen que hacer. Bien, bien, Guillermo. Entonces, digo, en el papel úsenlo para anotar. ¿Sí? Para anotar los datos. Entonces, ustedes con los datos ya tienen. ¿Por qué se va a morir Martín? No se muera. No, sin papel no hay manera. O sea, porque hacer los cálculos en el aire y después tener la memoria lúcida como para ir recibiendo todos los calculitos que se van sacando, estaba complicado. ¿Sí? Por eso preguntaba, por ahí lo dejan, por ahí no se lo dejan. Yo, la verdad, no le he rendido nunca el examen. Sí, por ahí los cálculos en el presencial sí sé que los dejaban usar en la misma hoja del examen. Sí, pero acomodan la pantalla de la forma en que ustedes van con el lápiz y el papel acá arriba, ¿sí? Sí, cosa que la pantalla los mire. ¿Sí? Bueno, veamos otra cosa que quería ver con ustedes. Sí, yo lo voy a dividir en dos. Una parte... No, no se compra el utilizado.
Después le va a dar ganas de dar clase con el pizarra. Aunque no le quito que es muy divertido tener una pizarra en la casa de uno y dar clase en la casa de uno. Es maravilloso. ¿Sí? Y si tiene una pizarra, lo más divertido es poder usarla en todo su despliegue y en toda su profundidad. Bueno, dice el problema. En el estómago humano, el pH es de 1,5. Vuelvo a repetir, en el estómago humano el pH que se puede alcanzar o el pH es de 1,5 debido a la producción de ácido clorhídrico. Estaba vivo el capuchón de la lapicera del fibrón que voló. Vuelvo a leer el problema. En el estómago el pH que se puede alcanzar es de 1,5 debido a la producción de ácido clorhídrico. Mientras que el estómago vacío tiene un volumen de 50 mililitros, el contenido del estómago lleno alcanza el volumen de 1 litro. Calcular la concentración de hidrógeno en jugo gástrico con pH de 1,5. Vuelvo a repetir el problema. En el estómago humano o en el estómago, el pH alcanza un valor igual a 1,5. Debido a la producción de ácido clorhídrico. Ustedes sabrán qué es lo que produce el ácido clorhídrico en el estómago. Biología. Mientras el estómago vacío tiene un volumen de 50 mililitros, el contenido del estómago lleno alcanza un volumen de 1 litro. Con estos datos, calcular la concentración de hidrógeno del estómago. ¿Sí? A ver, veamos. Yo puedo, con los datos, yo digo que el pH en el estómago es igual a 1,5 a partir de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y que el estómago lleno tiene 1 litro el volumen, o 1000 mililitros, vamos a poner 1000 mililitros, y vacío el estómago tiene 50 mililitros. Bien, lo primero que me pide el problema lo voy a ir separando por partes, ¿sí? No es una sola pregunta la que hace. La primera pregunta que me hace es que yo calcule la concentración de hidrógeno en el estómago, ¿sí? En el jugo gástrico, ¿sí? Yo para calcular la concentración del jugo gástrico, estos puntos de acá, si está lleno o vacío, no me sirven. El único que me sirve para calcular la concentración de hidrógeno es el pH. Y nosotros decíamos, el pH es igual al menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Lo que, si yo lo doy vuelta, me va a quedar
que para calcular la concentración de hidrógeno es 10 a la menos pH. ¿Sí? Más fácil. ¿Sí? Yo voy a dar vuelta 10 a la menos pH. Y yo ya tengo para dar la primera respuesta. ¿Sí? Si yo digo 10 elevado a la 1,5, me queda que la concentración de hidrógeno, ¡ay Dios!, es de 31,6. Entonces la concentración de hidrógeno es 31,6. 62, lo vamos a poner así. ¿Sí? Lo puse bien. No, no es ese. Perdón. No es. Me olvidé de hacer algo. 10 a la menos 1,5. Ahora sí me gustó. 0,032. Esta es la concentración de hidrógeno. Me parecía una barbaridad lo que había sacado. Esta es mi concentración de hidrógeno. ¿Sí? Usando el pH, calculé la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno se calcula al revés de esto, ¿sí? Y se usa la propiedad de los logaritmos. Es decir, nosotros decimos que menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, entonces decimos que la concentración de hidrógeno es el resultado, es lo mismo que elevar 10 a la menos pH para que nos dé la concentración de hidrógeno, aplicando el principio de logaritmo o propiedad de logaritmo. ¿Sí? Esto es base 10. 10 elevado, y paso este menos que acá. 10 elevado a la menos pH nos da el logaritmo de h. Supóngale usted que tiene el logaritmo menos el logaritmo de 0,2 y que le dé 3,5. Por decir una barbaridad. No está mal, digamos. Esto está mal calculado, nada. O sea, algo que se me acaba de ocurrir. Entonces, si yo tengo que sacar esto, yo voy a decir que 10 elevado a la menos 3,5 es igual a 0,2. Ese mismo principio que hice acá, lo hice acá. Entonces, si 10 a la menos pH, será entonces lo mismo que 10 a la menos 1,5. Entonces 10 a la menos 1,5 me va a dar 0,0316 o en este caso 0,032 por redondeo. ¿Se entendió? Bien, fantástico. Bueno, esta es mi pregunta. O sea que mi pregunta dice que la concentración de hidrógeno es igual a 0,032. ¿Sí? ¿A 0,032 qué? 0,032 mol de hidrógeno, de hidróneo, moles de hidróneo, moles de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Esto quiere decir 0,032, lo ponemos más grande. La A entonces dice que la concentración de moles de hidrógeno es 0,032, por la duda, moles de iones hidróneo o de hidrógenos, ¿sí? O de cation hidrógeno. Bien. Vamos a ver la pregunta B. Dice, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico
contendrá el estómago lleno. Esta es la segunda parte. Dice, la C es ¿cuántos gramos? La B, digo, la segunda pregunta. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico tiene el estómago lleno? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculo esto? ¿Sí? Y esto es lo más divertido. Porque voy a tomar este punto. ¿Sí? Y voy a tomar esta concentración molar. O sea, que la molaridad es igual, ¿sí? Perdón. Yo digo que el 0,32 moles de hidrógeno o que hay 0,32 moles de eso en 50 mililitros. ¿Cuántos moles son un gramo? Es decir, ahí está. Es lo que decía. Si un mol es 36, 37, 36, déjenme ver. Nunca me acuerdo de las cantidades. Soy del único que me acuerdo del hidrógeno y del óxido. 35. 36 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? 0,32, 0,032 es, ¿sí? Uno coma 15. Es 1,15 gramos. ¿Sí? Pero 1,15 gramos me lo da en el vacío, ¿sí? Porque es la condición del pH del jugo ácido. Entonces, si hay 1,15 gramos, si en 50 mililitros hay 1,15 gramos, ¿sí? En 1000 mililitros hay 23 gramos. 23 gramos de ácido clorhídrico. ¿Por qué te ¿Se das entendió esa parte? 1,15? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué te da 1,15 si yo divido 0,032 con 36 y me da No, es que no lo tiene que 1,025? dividir. Está aplicando la regla de 3 simple al revés. Esto por Ah, esto, dividido esto. ¿Sí? ahora sí. Esto por esto. ¿Está bien? No se da problema. Esto por esto, dividido esto.
A ver, vuelvo y leo. Porque lo que me pide es la cantidad de gramos en el estómago lleno. ¿Sí? Dice cuántos gramos de ácido clorhídrico contiene el estómago lleno. O sea que estos gramos nos va a dar en el... Ajá, ya te explico de nuevo, Agustín. ¿Sí? Porque me pide en lo lleno y en el único lado que no está lleno es en el vacío. Entonces, si tengo en 50 mililitros, tengo esos gramos, en el lleno va a haber esos gramos. ¿Sí? Con respecto a cómo saco la concentración de hidrógeno, ¿sí? Es aplicando la propiedad del logaritmo. ¿Sí? Si yo digo que el pH es el menos logaritmo de la concentración, voy a explicar acá chiquitito. ¿Sí? Acá. Si el pH es igual al menos el logaritmo de la concentración, por tanto, es igual a 10 elevado a la menos pH. ¿Sí? La base del logaritmo es base 10. 10 elevado a acá me da esto. Como acá tengo un menos, ese menos de ahí. La concentración entonces será 10 elevado al pH, 10 elevado a la menos pH, es igual a la concentración de hidrógeno. ¿Se entendió? ¿Quién me preguntó? Agustina, sí. Ah, sí, Agustina. Estaba bien. ¿Sí? ¿Dudas sobre lo que hemos visto hoy? Hola, profe. Yo ahí en esa parte, el pH, yo Sí, asumo que es de los 50 mililitros, digamos, o podría ser de los sí, porque 1000. la pregunta es cuántos gramos tengo en los 100 mililitros. O sea que el pH es de los 50, sí, El sí. pH en el estómago, porque el problema empieza de la siguiente manera. Dice, en el estómago humano el pH alcanza un valor igual a 1,5 debido a la producción de ácido clorhídrico. Si yo no estoy loco, la producción de ácido clorhídrico se da en el estómago vacío. Porque en el estómago lleno no hay producción de ácido clorhídrico. Eso es algo de anatomía. ¿Sí? Ah, bien, está. Por eso cuando no comemos nos da acidez. Claro, sí. Gracias. ¿Sí? No, por favor. A lo mejor meto la pata, Micaela me puede corregir tranquilamente, pero la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? A una escala es en el estómago vacío. O sea, más allá de que siempre se está produciendo ácido clorhídrico, sí, porque es el degradante si no estoy hablando de una soncera o una macana, es el degradante del bolo alimenticio, ¿sí? Uno de los componentes del jugo gástrico. Se produce cuando el estómago está vacío. Bueno. Mañana es miércoles. Mañana vamos a jugar un poquito más con pH, así ya después podemos pasar a carbono, hacia la química orgánica. ¿Sí? Sobre todo, más que todo, la parte de nomenclatura y algunas cuestiones más prácticas que tienen que ver más con la práctica que con la teoría. ¿Sí?